¿Puedes creer que este objeto sea uno de los más peligrosos del mundo? Vivimos bombardeados constantemente por fuerzas invisibles que impactan todo a su alrededor. Suena como ciencia ficción, pero no lo es. Bienvenido al mundo de la radiación. Radiación. La simple palabra puede evocar imágenes de desastres nucleares o de superiores con poderes sacados completamente de otro planeta. Pero, ¿qué tal si te dijera que la radiación es mucho más común de lo que crees y está a nuestro alrededor? En esencia, la radiación es energía que viaja a través del espacio. Esta energía puede manifestarse como ondas o partículas y es emitida desde un montón de fuentes, tanto naturales como creadas por el hombre. Esta ha sido parte de nuestro universo desde su inicio y es una fuerza que nos rodea e influye en nuestro entorno y en algunas ocasiones puede afectar nuestra salud. Por eso no solo es importante entender qué es, sino también cómo y cuánto de ella está presente en nuestro entorno. Y al final hablaremos de lugares donde existen cantidades de radiación que podrían acabar con cualquier ser vivo en minutos. Es esencial entender que no toda la radiación se crea igual. Hay varios tipos, cada uno con sus propiedades únicas, orígenes e interacciones con la materia. Dos de los tipos más prominentes son la radiación electromagnética y la radiación nuclear. La radiación electromagnética se refiere a las ondas de energía que se propagan a través del espacio. Imagina la radiación electromagnética como las notas de un piano. Algunas son altas y apenas audibles, mientras que otras son bajas y resuenan con fuerza. Así como el piano, la radiación electromagnética consiste en ondas que oscilan con diferentes frecuencias. Verás como algunas ondas están estiradas, mientras que otras están comprimidas. Estas diferencias son las que separan las ondas de radio de los microondas o la luz visible de los rayos X. Cuanto más larga es la onda, menos energía lleva y viceversa. Este espectro abarca desde las ondas de radio de baja frecuencia hasta los rayos gamma de alta frecuencia. Y todo lo que está por encima de los 100 GHz se considera radiación electromagnética. En 1864, James Clerk Maxwell presentó un conjunto de ecuaciones conocidas como las ecuaciones de Maxwell, que describieron por primera vez la radiación entre campos eléctricos y magnéticos, prediciendo la existencia de ondas electromagnéticas. Pero no fue hasta 1887 cuando el físico alemán Heinrich Hertz validó experimentalmente generando y detectando ondas de radio en su laboratorio. Esta validación preparó el camino para la revolución tecnológica que presenciamos hoy en día. Este espectro, con su diverso rango de longitudes de onda y frecuencias, juega un papel crucial en las tecnologías que van desde los radios hasta las máquinas de resonancia magnética. A diferencia de su contraparte electromagnética, la radiación nuclear comienza del núcleo del átomo. El descubrimiento de este fenómeno por Henry Becquerel en 1896 fue casi por mera casualidad. Mientras investigaba las propiedades fosforescentes de las sales de uranio, las guardó en un cajón junto a una placa fotográfica sin exponer. Para su sorpresa, la placa más tarde reveló una imagen, insinuando la presencia de rayos desconocidos emitidos por las sales, una revelación revolucionaria de la radiación nuclear. Dentro de este ámbito hay tres tipos de radiación principales: alfa, beta y gamma. Las partículas alfa, que a pesar de su tamaño, no son grandes viajeras. Una hoja de papel o nuestra propia piel podrían detenerlas. Sin embargo, sustancias como el gas radón podrían ser letales si se inhalan. Después tenemos a las partículas beta. Estas nacen cuando un neutrón del átomo se vuelve inestable y se convierte en un protón, liberando un electrón en el proceso. Este electrón de alta velocidad es nuestra partícula beta. Tienen la habilidad de viajar más lejos que las alfa y pueden penetrar materiales como el plástico o la piel. Y finalmente tenemos a los rayos gamma. Estos son fotones de alta energía que provienen del núcleo de un átomo. Cuando el núcleo, después de un decaimiento radioactivo, se encuentra con energía excesiva, libera esta energía en forma de rayos gamma. Son increíblemente penetrantes, capaces de viajar extensamente y pasar a través de varios materiales. Se producen en reacciones violentas entre átomos como la fisión, que pueden ser provocadas por eventos nucleares o astrofísicos como las supernovas. Tanto la radiación electromagnética como nuclear han traído innumerables beneficios a nuestra civilización. La radiación electromagnética, por ejemplo, ha hecho posible la comunicación global instantánea, la medicina avanzada a través de los rayos X y resonancias magnéticas, e incluso la capacidad de cocinar alimentos en minutos con un microondas. Por otro lado, la radiación nuclear ha proporcionado una fuente de energía limpia y eficiente. Estas tecnologías han impulsado la innovación, han salvado vidas y han mejorado la calidad de vida de billones, pero como toda herramienta poderosa, viene con sus desafíos. La radiación puede ser peligrosa si no se maneja adecuadamente.
Así como el fuego, que puede calentarnos o quemarnos, la radiación necesita ser manejada con cuidado, lo que nos lleva a un dilema. ¿Cómo aprovechamos al máximo sus beneficios, minimizando sus riesgos? Para muchos el término radiación a menudo evoca miedo debido a su potencial daño a la salud. Pero, ¿cómo medimos este potencial peligro? Aquí es donde se pone interesante. Si bien cada tipo de radiación tiene sus características y orígenes únicos, es crucial notar que cuando interactúan con tejidos vivos, especialmente en grandes cantidades o durante periodos prolongados, pueden dañar las células. Esto pasa cuando la energía de las partículas desprendidas es suficiente para arrancar electrones de los átomos. A esto se le conoce como ionización. Cuando la radiación ionizante interactúa con estos tejidos, existe el riesgo a largo plazo de generar enfermedades como el cáncer. Pero entender y respetar a la radiación implica conocer cuánta hay en nuestro entorno. Y para eso utilizamos una medida llamada Sievert, y para detectarla utilizamos instrumentos como dosímetros y contadores Geiger, que lleva el nombre en honor a su inventor Hans Geiger. Todo esto para medir el efecto biológico en las células. Para entender lo siguiente, necesitas saber que existen porciones de un sievert para medir la radiación. Un milisievert es una proporción de los sievert similar a los milímetros en un metro. Un sievert equivale a 1000 milisieverts y un microsievert es todavía una unidad más pequeña. Un sievert equivale a 1.000.000 de microsieverts. Para ponerlo en perspectiva cotidiana, cada día simplemente llevando a cabo nuestras actividades, estamos expuestos a unos 100 microsieverts de radiación en nuestro entorno. A esto se le llama radiación de fondo en un día. Ya que entendiste esto, te daré algunos ejemplos de cuánta radiación absorbemos dependiendo de ciertas actividades. ¿Dormir al lado de alguien? Así es, aunque la cantidad de radiación absorbida por dormir junto a alguien es minúscula, nos servirá para comparar otras actividades más adelante. Así que no te preocupes, tendrías que dormir con 200 personas para absorber la radiación que absorbes naturalmente todos los días. Una banana o plátano emite una pequeña dosis de radiación debido al potasio, pero para recibir tu dosis diaria de radiación de fondo tendrías que comer más de 100 plátanos, así que tranquilo. Normalmente absorbes todos los días esta cantidad de radiación. Esto debido a la radiación natural que viene del espacio, del sol, de elementos radioactivos de la Tierra o aparatos eléctricos, entre otras cosas. Una dosis anual de radiación equivale a tomar alrededor de 90 vuelos de 5 horas o comerte 36.500 plátanos. Así que aunque seas viajero frecuente, no tienes de qué preocuparte. Aquí ya vamos avanzando. Aunque es cierto que una tomografía de pecho equivale a 2 años de radiación de fondo natural, la cantidad de radiación absorbida no es lo suficientemente grande para causar daño. Y si ves a tu doctor correr tras la pared de plomo, no te preocupes, es porque ellos toman estas radiografías múltiples veces todos los días. La razón por la que en Ramsar, en Irán, existe una cantidad elevada de radiación es principalmente por elementos como el radio o el radón, que se encuentran naturalmente en las rocas y son disueltos por el agua, que terminan en manantiales o aguas termales. 5 sieverts es considerada la dosis letal para un ser humano si se recibe durante un periodo muy corto de tiempo. Como te puedes dar cuenta, la cantidad de radiación que tu cuerpo necesita absorber para ser letal es muy grande y ninguna de las actividades anteriores, aunque las repitieras muchas veces, tienen esta capacidad. Pero sí existen o existieron lugares en donde incluso había más radiación. Hablando de este lugar, aquí se encuentra uno de los objetos más peligrosos de la historia, pero antes, estos números, aunque ya no los puedes encontrar de manera natural y han estado decayendo con los años, haciendo que la radiación sea menos intensa, aún existen lugares en donde la radiación es tan alta que tendrías muy poca probabilidad de sobrevivir si vivieras ahí. En Kazajistán, existe un lugar llamado el Polígono, en donde durante la Guerra Fría la Unión Soviética utilizó como lugar de prueba para armas nucleares. Cada explosión incrementó la dosis del lugar, haciendo que hasta la fecha la cantidad de radiación sea varias veces más alta que la radiación de fondo, haciéndolo un lugar peligroso si te quedas mucho tiempo en él. Después tenemos a Fukushima, Japón. En 2011, un terremoto y posterior tsunami desencadenaron una serie de fusiones nucleares en la planta nuclear. Zonas alrededor de la planta se convirtieron en tierras prohibidas, con niveles de radiación tan altos que podrían ser mortales
en exposiciones prolongadas. Se calcula que al momento de la fusión, 2 de los trabajadores llegaron a absorber cantidades dentro de los 180 milisieverts. Pero gracias a los esfuerzos para contener el accidente y limpiar la tierra irradiada, hoy en día los niveles de radiación en la zona de exclusión están por 1 milisievert cada 2 semanas. Pero no podemos irnos sin hablar del desastre nuclear más grande e importante que la humanidad ha experimentado: Chernobyl. Debido a un error fatal en la construcción del reactor y al personal con bajo nivel de entrenamiento, el reactor número 4 se volvió inestable y perdió energía el 26 de abril de 1986, lo que finalmente llevó a una gran explosión, elevando el reactor por los aires y repartiendo por todos lados los escombros que contenían elementos radioactivos. Se calcula que al momento de la explosión se estaba expuesto a 50 sieverts cada 10 minutos. Esto es más de 5 veces la radiación mínima letal para un ser humano, incluso con tratamiento. Hoy en día te puedes encontrar con niveles mucho más bajos. Por ejemplo, la dosis cerca de la planta nuclear son solo de 6 microsieverts, que es aproximadamente el doble de la dosis anual de radiación de fondo. Pero la historia de Chernobyl no termina aquí, ya que dentro de la planta se encuentra el objeto más radioactivo del planeta Tierra. La llamada pata de elefante es una masa extremadamente radioactiva formada por la fusión de elementos del núcleo del reactor y material estructural que, debido al calor emanado producto de la radiación, fundió el suelo del reactor y la planta, llegando a varios pisos por debajo de su ubicación inicial. Se estima que al momento de la fusión emitía cantidades de 100 sieverts por hora, y como puedes ver en esta foto, las personas en ella no la pasaron muy bien. La radiación, presente en cada rincón de nuestro mundo, ha revolucionado nuestras vidas, pero su manejo requiere respeto y comprensión para garantizar la seguridad de todos. Y para ello es esencial conocerla y entenderla. Como siempre, muchas gracias.